comúnmente llamada oreja de elefante. Se me ha puesto un poco mustia una hoja, creo que la he regado un poquito en exceso. La vamos a pasar a un tamaño un poquito mayor. En el interior, los teteros pueden ser de plástico perfectamente. En el exterior yo recomiendo más bien de barro, que recibe demasiado calor. No voy a poner ni piedrecitas ni nada. Y otro truquillo es ponerle un periódico del más malo que tengáis de calidad, así muy poroso, también se le puede poner. Vale, y le voy a poner el sustrato universal, tampoco me voy a complicar mucho. Y bueno, ya iremos viendo los resultados, yo creo que le vendrá bien. O a ras, como queréis, centrada, es plantarla en una planta, en el recipiente en el que está, y ir rellenando con el compost los espacios que quedan, los huecos, hasta terminar. Y cuando vayáis a trasplantar es simplemente sacarla de donde está y ya tienes el hueco hecho, ¿vale? Del espacio que necesitas. Y como veis, sí le hace falta un cambio. Bien, como veis ya le he hecho el hueco, ha quedado más o menos centrado. No tan centrado como yo esperaba, pero bueno. Y ahora voy a pasar a simplemente volcar en la planta y con cuidado darle una vueltecita y con la otra mano, cuando deje de grabar, sacar el cepillón de la planta, todo el tallo, y incorporarlo con todas sus raíces sin moverle, sin sacarle la tierra que lleva, ¿vale? Bueno, pues ahora os lo muestro. Mira, esta oreja de elefante que adquirí por el verano, al principio, en junio, por ahí. Venía una macita muy pequeña y con tierra un poco arcillosa, que en realidad yo en un vídeo anterior que hice para ver cómo iba ahí la cosa, me gusta hacerle un poquito el seguimiento y decidí trasplantarla porque empezó a amarillar una hoja y yo suelo trasplantarla cuando veo una amarillenta, pero también tenía que no lo había visto, había empezado a salir las raíces por abajo, pero de manera bestial. Esta planta, como todos sabéis, crece muchísimo, la mayoría sabéis, y se pone enorme, enorme. Esta semana tuve que ir a Madrid por temas médicos y vi la estación de Atocha y la altura que pueden llegar a adquirir es bestial y es una maravilla. Os voy a mostrar después fotos por si alguien no lo conoce, no lo ha visto. Como veis, le vino bien el trasplante. Lo que pasa es que donde las tenía, si le hubiera puesto sustrato más poroso, también más típico de plantas de zonas tropicales que drenan mucho de coco y eso, pues le habría venido mejor, la verdad. Donde la tenía no recibía demasiada luz porque me dijeron que tanto en interior como en exterior podía ir, que no, y entonces yo esta planta no la he tenido antes. Estoy un poco que como conectando con la planta y a veces que jugamos al ensayo-error, ¿no? Un poco con las pobres y bueno, porque lees mucha información pero no te queda muy claro a veces y lo que cuando te la venden no te dan a veces más información y otras menos, ¿no? Pero bueno, en este caso la cambié a una zona de mucha luz porque creía que le iba a venir muy bien y bueno, no le vino mal del todo, pero sí veis que creo que se está secando un poquillo la parte externa por exceso un poco de luz también, así que tendré que moverla un poco porque hay momentos en donde la tengo que ya pega fuerte el sol y no es lo suyo tampoco. Así que bueno, pues lo dicho, la alocasia pues la podéis tener en interior y exterior, pero tenéis que tener cuidado de... Puede recibir bastante luz porque yo creo que le viene bien la luz, pero
como casi todas, que no aguantan demasiado la luz fuerte porque más bien es cálida, es tropical. Lo que no va a aguantar del todo es el frío, las heladas, pero el sol que pega aquí por lo menos de 40 a mediodía no le va bien, y es normal, no nos va bien. Esta planta tiene rizomas que veréis en los otros vídeos que os he puesto, lo veis, de las raíces se ven un poco bastante claro, y bueno, se puede reproducir eso dividiéndolas y eso, pero bueno, nuestra manera a ver si me crece y va bien y se siente a gusto, que es lo que quiero. Habría que pulverizarla más de lo que yo hago en las hojitas, pero últimamente tengo poco tiempo y he estado un poquito así, como que no le he echado todas las cuentas a mis plantas, que debería. Es un problema, pero bueno. Me están soportando las pobres el descuido que tengo a veces. Y ya digo, no es una planta en excesivo delicada, pero seguro que visto lo visto le pasará como al ficus, que si está en tierra directa, ¿sabes? Si tenéis un jardín o un campo y lo plantáis directamente en una zona que tenga zonas de luz, pero que haya sombritas en momentos fuertes, o que estén en semisombra, así, pues os puede venir muy bien, se pueden poner gigantonas enormes. Pero claro, en macetas pues la limitas un poco a la medida de la maceta que le ponen. Yo le puse una que no me pasé la dimensión, pensé que a lo mejor se la podía haber puesto mayor, pero también tenía miedo a eso, a que fuera demasiado trastorno para esta planta, porque en realidad llevo poco tiempo en casa. Ya es un trastorno de cambio, pasa que no siempre es lo mismo, no en las mismas condiciones. Normalmente en casa no tenemos las condiciones idóneas para ella y hay que ir buscándole donde ellas estén bien. Entonces yo estoy en ello todavía, creo que donde la tengo, pero un poco más lejos de la luz, ¿no? Y porque ahí es donde reciben más luz, que creo que le viene muy bien, pero que no le dé directamente, no es para ponerla en el balcón muy cerca de la ventana, sin intersección, sin ninguna visillo o algo que le corte esa luz tan directa, ¿no? Y bueno, pues eso, en invierno entra en reposo planta, intentar siempre ver qué necesidades son las que ella tiene para mantenerla y para que cumpla lo que es ley de vida, ¿no? Que creo que no sé, por exceso de riego, que en este caso también podría haber sido, cómo se va dividiendo y bueno, y cuando ya son enormes es un espectáculo, pero bueno, que os paso. Aquí estamos en el jardín botánico de la estación de Atocha y como veis pues está es una amarilla, no se podía entrar en su recuerdo, que estaba un poco de mantenimiento, pero veis la salud que tienen esas hojas. Ese olor es el que debe de tener la hoja y que esté más bien así orientada hacia arriba. En teoría buscando la luz, aunque estas plantas en el hábitat, la de origen tropical, suelen estar por lógica debajo de grandes árboles y demás y no recibir demasiado sol, pero esta en concreto es como que te demanda el sol, y al ser una planta que es como tanto de exterior como de interior, ya te indica que la luz es afín a ella, ¿no? Entonces hay que buscarle eso, una luz tamizada de alguna forma, para que no tenga un ambiente umbrío, muy umbrío, aunque en el trópico pueden sobrevivir seguramente en esos espacios, pero
quizás sea de las tropicales que necesiten más luz. Pues los riegos, yo en un principio pensaba que como otra habría que mantenerle el riego distante cuando el sustrato esté seco, que podría ser, pero me he dado cuenta que esta le viene bien los riegos como un poquito más continuados y no encharcarla lógicamente, pero lo que pasa es que lo suyo sería también que tuviera un sustrato poroso, orgánico, de materia orgánica, típico que se usa para este tipo de plantas tropicales, en el que tuviera las cortezas de pino, el típico que se usa para las macetas de orquídeas, y en fin, que tenéis que ver un poco, prever eso, que también la turba, la perlita, mezclarle, y en fin, se le puede mezclar muchos tipos de algo de humus, a lo mejor para que se mantenga algo más también de enriquecimiento, porque toda esa materia orgánica, mientras se descompone y demás y enriquece el abono, pues no tarda un poco, no es inmediato. Entonces, pues eso, corteza de coco y cosas así, ¿no? De perlita, verniculina, en fin, un sustrato que tenga alto contenido orgánico, me parece a mí que le viene bien, pero claro, no es lo mismo regar un abono que tiene el mantillo de este normal, el de tierra y el sustrato universal, que el suyo, que es el suyo más poroso y demás, que se le va a ir ante el agua, e incluso los nutrientes también. Hay que tener cuidado un poco en eso, que el que viene de floristería y de estos sitios que vienen muy bien preparados los sustratos para que se mantengan, están muy bien, son los adecuados. Lo que pasa es que esto también requiere un mantenimiento como más exhaustivo, estar más encima, y el sustrato o el mantillo que se le pone por lo común, porque no son tropicales, son que resisten más el cambio, ¿no? O sea, porque tiene más la materia orgánica, es como que tiene más nutrientes durante más tiempo a pesar de los riegos continuados. Pero este tipo de sustrato, que es como más poroso y tiene corteza y eso, llega un momento en que del riego pierde sus nutrientes o no tiene los componentes adecuados. Hay que añadirle fertilizantes o hay que ir cambiando con más asiduidad, limpiar, a lo mejor eliminar la parte de arriba y añadirle nueva, sin cambiar de tiesto si no hace falta, pero requiere como un mantenimiento más exhaustivo. Y bueno, pues esa es una de las cosas que tenéis que tener en cuenta, que depende del sustrato que le añadáis, porque para que me entendáis, sustrato orgánico, cuando yo digo sustrato orgánico, pues hablo de humus, de turba, de estiércol, de corteza. Con los estiércol tenéis que tener mucho cuidado, porque hay estiércol que lógicamente el mantillo es estiércol, lo que pasa es que tiene un proceso, no se coge directamente. Si tenéis conocido que tienen ganado, tienen caballo, tienen palomares, ¿no? Que aquí se destila mucho en Andalucía, que haya personas con un palomar en sus tejados y demás, pues esto es bueno. De hecho, los fertilizantes muchos tienen guano, que es como el estiércol de las aves, pero ese estiércol es tan fuerte, tan potente, tan nutriente, que hay que como macerarlo un poco, ¿cómo decirlo? Como mezclarlo con el resto de la materia que lo vayas a mezclar para tener el sustrato de la maceta. No ponerle ese únicamente, el de ave únicamente no, porque es demasiado fuerte, y esperarse a que pasen como unos 15 días mínimo antes de usarlo. Y eso, el de ave en menor proporción que, por ejemplo, el de caballo, que es más débil,
y lo podéis mezclar con tierra natural, ¿no? Que tiene también sus componentes y sus nutrientes, o el sustrato universal y demás, y lo enriquecéis más en eso. Pero también lo suyo sería que hagáis una mezcla. En este en concreto habría que irse más a sustrato tipo corteza, o sea, en estas plantas así tipo tropicales. Habría que irse más a sustrato de corteza, de turba, de un poco de humo, no te digo que no, perlita, pero eso. Y cuando digo corteza, pues son fragmentos de corteza de árboles. Además también le podéis poner algo de resto de carbón, no me refiero al carbón de la barbacoa, al carbón que hoy por desgracia podéis coger mucho de los bosques porque la mitad están quemados. No tenéis ni que buscárselo. Si vais de senderismo por ahí, pues podéis rescatar, que no sé si eso en realidad se debe de hacer o no, pero de la corteza que está en el suelo, coger algo de materia de esa, tampoco conlleve mucho, y lo que es la corteza que están quemadas, que por desgracia se han quemado, pues la cogéis un puñadito y lo machacáis y es eso, es árbol quemado y ya, ¿sabes? Que lo machacáis, que lo ponéis un poquito más porosito, más chiquitito y ya tenéis eso. También para vuestras plantas, que también les sirve para esas mezclas. Y bueno, hay algunas que le podéis poner arena también, pero claro, la arena pues pierde antes el agua también. Es que ese ya es un contenido inorgánico, como su propio nombre indica, igual que la vermiculita o la perlita, ¿no? Porque son de piedra, la perlita es de roca volcánica, y bueno, pues claro, todo eso permite la aireación. Esta de tipo inorgánico, ¿sabes? Se permite la aireación de las raíces, ¿no? Que tengan más movilidad, que no se queden apelmazados como el sustrato universal si no le pones nada más, o tierra pura y dura sin más, ¿no? Pero lógicamente necesita más movimiento en la raíz, incluso de otras que no sean tipo tropical, necesita un poquito de movimiento. Y también por eso a veces también os digo que cuando sembréis árboles o algo, que de vez en cuando también es bueno, aunque esté moverle la tierra de alrededor, porque eso se oxigena también. Es bueno oxigenar incluso de vuestras plantas, la parte de arriba, oxigenarla, moverla un poquito. Sí, ese tipo de cuestiones, pues es el mantenimiento de las plantas, que poquito a poco se van añadiendo conocimientos y demás, pero al principio yo siempre os comento, estos que son de fácil cuidado, pues sustrato universal, que es el que tenéis más a mano todo el mundo, que es el que es más fácil para casi todo el mundo, y es el que, bueno, pues todos más o menos sabemos dónde encontrarlo y demás, y no complico mucho la vida a quien está empezando. Pero bueno, que tengáis en cuenta la existencia de eso, de los mantillos, de la turba, de qué tipo de contenido tiene ese sustrato, si tiene la proporción adecuada de sustrato inorgánico y orgánico. Yo las piedras no me gusta mucho meterlas aunque a veces las he puesto en las macetas, porque algunas veces pueden incluso crear algo, si no hemos tenido suficiente cuidado con el riego y se ha acumulado un poco, pues puede dar lugar a plaquirias, a plagas de tipo así que afectan a las plantas cuando hay un exceso de humedad. Normalmente las plagas casi siempre se producen por exceso de humedad. Por eso muchas veces se dice, pues esperarse a tanto tiempo para que no regar, aunque la tierra esté seca y tal, porque prevenís eso. Si la planta resiste ese tiempo de seco, es como eliminarte problemas sin que haya plaga, de manera fácil. Y bueno, pues eso, poquito a poco. También es cuestión de lógica de ir viendo un poco lo que va pidiendo la planta. Ahí en la estación de Atocha tenían humidificadoras. Se ve que las plantas tropicales a muchas les vienen muy bien la ventilación de grandes zonas, ¿no? Y algunas que
si le cayera la huilla esta que cae por la mañana del amanecer, ahora no me sale la palabra, ese rocío, ¿no?, de la mañana, le vendría muy bien también, ¿no? Es como que le enriquece a todas las plantas y le da ese aporte de humedad que ellas requieren. Pues otra forma de hacer, si la tienes en interior, no te va a crecer igual que las que están en directa en tierra y que tienen las condiciones óptimas. Están en macetas, están en sitios ubicados lo mejor posible, pero que siempre se ve que su crecimiento y su optimización de crecimiento pues va a estar un poquito perjudicado, pero siempre le puedes pulverizar, le puedes buscar ese mantillo, ese sustrato que le venga bien, y observando cuando necesita que se le cambie de maceta. No es bueno cambiarla mucho de lugar. Normalmente hay quien dice que no hay problema, pero yo creo que las plantas tienen, como es normal, nosotros nos movemos porque tenemos pies, no tenemos raíces. Si tuviéramos raíces, pues estaríamos más limitados, ¿no? Entonces, a veces asienta bien en una planta, en un lugar de tu casa, no la muevas continuamente, a no ser que pues haya heladas o cosas por el estilo, y no tengas telas de estas que protegen del frío ni nada de eso, y pues la resguardas en casa en el momento ese, ¿no?, en esas épocas, pero un poco más, ¿no? Que si la puedes dejar donde ella se siente a gusto y respetarle su espacio, pues mejor. Y bueno, ya seguimos hablando. Que sembréis mucho, que disfrutéis de ver crecer vuestras plantas. No son animales, pero son seres vivos y hay que cuidarlos y hay que respetarlos y darle su sitio. En fin, que cuidéis mucho de ellos.